Así como don Francisco tenía su Ajá, chacal, yo chacal. tenía mi chacalito, que era chiquitico, y con la anuencia de don Francisco, que no dejó hacerlo. Entonces, eso era una absoluta locura. Y entonces se implementó un momento de hacer televisión en Venezuela que me da mucha risa cuando los muchachos que hacen redes sociales se visten de mujer o hacen una locura u otra y dicen, es que somos frescos y estamos innovando haciendo cosas que nadie hizo. Así es, así. Pero mira, si miramos nos ponemos un poco, ¿verdad?, a analizar, la realidad es que conducir un programa de 4 horas, un sábado o un domingo, donde se supone que la gente esté descansando, tienes que utilizar esa creatividad y buscarla de donde sea. O sea, este estilo que tú lograste y has logrado, un poco utilizando esa herramienta del buen humor, lograr refugiarte en despertar emociones en las personas, me parece importantísimo. O sea, rompiste, en mi entender, un molde. Ámbar con alma. Ámbar con alma. Ámbar con alma. Ámbar con alma. Amigas y amigos de Ámbar con alma, hoy está con nosotros un hombre que nació para vivir entre luces, cámaras, micrófonos y acción. Desde muy joven comenzó a forjarse como uno de los animadores más carismáticos y versátiles de su Venezuela natal. Su gran talento traspasó fronteras y su estilo único conquistó corazones en toda América Latina, consolidándose como el gran maestro de la animación y el espectáculo. Fue la cara principal de programas íconos de la televisión, cine y teatro, marcando generaciones. Después de 3 décadas de trayectoria, sigue reinventándose, demostrando que el verdadero talento no tiene fronteras ni fecha de caducidad. Su nuevo proyecto se titula Yo no soy diferente. Sin embargo, él es un artista que rompió el molde al nacer. Bienvenido a Ámbar con alma, queridísimo Daniel Sarcos. ¡Qué cara, Ay, qué Dios mío. voz, qué Ay, Dios hombre, mío, Dios mío! Qué vergüenza con todo lo que has dicho. Muchísimas gracias. ¡Qué vergüenza! Nos quedamos cortos Cuando tú porque estabas hablando, yo tendríamos creí que que estar... estabas hablando de don Francisco o algo Ave así. María, mira, don Francisco, un hombre muy querido, muy Sí, talentoso, sí. que de alguna manera podríamos decir que es un modelo a seguir. Yo creo que sí, yo le tengo mucho cariño, yo lo llamo tío incluso. Hemos desarrollado una muy bonita amistad en estos últimos 12 años más o menos que nos ha tocado compartir. Un placer conocerlo y un placer estar contigo, sobre todo que es representante de una tierra que fue la primera después de Venezuela que tomó en cuenta de manera formal mi trabajo. Todavía recuerdo cuando repicó ese teléfono en Venezuela para ofrecerme la animación del Miss Puerto Rico y era mi primer trabajo internacional. Estaba emocionadísimo y fue allá en Puerto Rico. Así que un saludo muy especial para toda la gente que nos está viendo. Así mismo es, y a don Francisco también, que posiblemente nos está Claro viendo. que sí, al Oye, y tío. hablando de don Francisco, ¿tuvo alguna influencia en tu figura en la televisión? Absolutamente, y se lo he dicho a él, lo he dicho públicamente. Yo recuerdo que cuando muy joven yo tuve un accidente en moto, a mí me gustaba manejar moto y tuve que pasar unos meses enyesado en mi casa mientras que me recuperaba. Y mi diversión fue ver y analizar todo lo que hacía don Francisco en la televisión. Y así lo fui viendo, fui captando la esencia del humor, del ritmo que él tiene para hacer las cosas y yo creo que eso lo fui implementando después cuando me tocó. Yo ni me imaginaba que iba a ser conductor de televisión y sí, yo creo que el que niegue la importancia de don Francisco en el mundo de las comunicaciones latinoamericanas, yo creo que tiene que revisarse. Totalmente de acuerdo contigo. Oye, naciste en Caracas Sí, y te creciste y te desarrollaste en Maracaibo. así es. ¿Cómo era ese Daniel Sarcos de pequeño? Me imagino que inquieto, así bien gracioso. Cuéntame. Bueno, para mi mamá y mi papá no era tan gracioso, ¿no? Ni para los profesores tampoco, ni las maestras que les tocó darme clases. Pero sí, yo fui siempre muy inquieto. Creo que
que la atención de mi papá y mi mamá me dieron la seguridad necesaria como para que me convirtiera en un pequeño, en un pequeño problema. Pero gracias a Dios y a ellos lograron orientarme por la senda del bien. De verdad que yo fui un poco indisciplinado en el colegio, en el Oye, por ahí me estuvieron contando todas esas cosas, yo no lo puedo creer. ¿qué te contaron? Ay, sí, que eras Cualquier cosa mala. que eras hasta buscapleito y todo Sí, eso. sí, ¿Cómo todo es eso, eso, Dios todo mío? eso es cierto, todo eso es cierto. Eso es cierto y tan serio que te veo así. Pero tan... no había una fiesta a la que me invitaran que yo no terminara A los puños. a trompadas, a golpes. Yo no sé qué me pasa y me arrepiento mucho de todo. Esto ahora lo cuento como una anécdota, pero la verdad es que gracias a Dios y a la gente que me rodea y que me quiere, pues pude enmendar esa manera de enfrentar los problemas que tenía cuando muy joven. Yo creo que eran cosas de muchacho también. Eso sería como que aprendiste a manejar el coraje, ese anger management que a veces podemos tener. Sí. O todavía hay que trabajar con eso. No, hubo dos cosas importantes en mi vida. Una, cuando la gente empezó a reconocerme. Cuando yo empecé a hacer un poco de música que hacía allá en Maracaibo, después me entro a hacer radio, entonces me empiezo a convertir en una persona conocida. Una figura. En una figura. Eso empezó como a domesticarme un poco. Yo decía, caramba, la gente no espera de mí eso. ¿Por qué? Y luego, ya estando en Caracas, un día estaba discutiendo los egos y agarré el celular y lo batí contra el piso. Y yo dije, esto no me va a seguir pasando. Esto no me lo puedo permitir. No me lo puedo permitir, no me lo puedo permitir. Y de esa manera busqué ayuda profesional y encaré uno de los momentos más difíciles de mi vida, uno de los trayectos más difíciles de mi vida, que es enfrentarte con tus propios demonios. Eso es dolorosísimo, eso es dificilísimo y le doy gracias a los profesionales que trabajaron conmigo. Me acuerdo que te voy a poner un ejemplo, yo creo que la cita era todos los miércoles a las 10 de la mañana, suponer. Ya yo el lunes empezaba a ponerme nervioso porque tenía que ir a trabajar con la terapeuta. Me acuerdo que tenía un nombre bellísimo, la doctora Alsacia. Como la región de Francia, ¿no? Entonces, Alsacia, no recuerdo su apellido, pero trabajamos, mira, durante 6 meses. Estoy casi segura que si estuviera viva se recordaría de ti. Sí, yo creo que sí, Y Alsacia de Jesús era su apellido, ahora ya me acordé. Y con Alsacia trabajamos profundamente, me hizo entender muchas cosas de mi personalidad, de por qué manejaba las cosas de esa forma, de cuál era la diferencia entre ser una persona violenta y una persona agresiva. Ella me decía, me explicó, por ejemplo, que ser agresivo no tiene nada de malo. Uno debe tener esa garra, algo agresividad en la vida. Lo que no debe ser es violento, que es otra cosa Claro completamente que sí, distinta. claro que Entonces, yo creo que eso fue muy doloroso, pero muy provechoso para mí. Qué bueno, qué bueno. Bueno, yo volviendo un poco a lo que fue tus comienzos, tus raíces, tu familia. Entiendo que tu papá influyó mucho en tu forjación como persona, como hombre, como conductor. Sí, yo creo que yo, como hijo de esa generación que me tocó ser, fui criado prácticamente entre mujeres. Porque papá era el hombre que estaba viajando, el hombre que estaba trabajando. Mi papá era abogado. Y entonces tenía muchos casos fuera de Caracas. Entonces les tocaba viajar, o fuera de Maracaibo les tocaba viajar. Pero él, en medida de sus posibilidades, siempre estaba conmigo. Y él era un hombre increíblemente preocupado y dedicado hacia mi persona. Qué bien. Y creo que eso se reflejó después en mi personalidad. Creo que contar siempre con su apoyo, con su respaldo y con esa visión humanística que tenía de la vida. Él era un tipo formado en derecho, era un lector incansable. Tenía una biblioteca realmente impresionante, mi papá. Como abogado me imagino que Sí, leía mucho. pero no solamente se encargaba, habían grandes colecciones que después las donó a la Universidad del Zulia. No solamente la parte profesional, mi papá era un lector incansable. Y entonces yo creo que ese verlo a él, con ese enamoramiento por la justicia, pues sin darme cuenta, hoy en día tomo actitudes
que pregunto, ¿de dónde sale esto? Y es mi papá que está hablando a través de mí. Oye, y en todos esos líos que te metiste así, como buscapleito y a las trompadas y todo eso, ¿tuvo que irte a defender en algún momento? Constantemente. Dios Constantemente, sí, constantemente. Era una cosa que De verdad. locos. Papá, perdóname, mi papá murió hace unos años atrás, pero sí le di bastantes dolores de cabeza con eso. Y no solamente con eso, sino después me casé joven, me divorcié joven, me volví a casar joven, me volví a divorciar joven, hice compañías, trataron de timarme. Después, cuando firmé mi primer gran contrato en la televisión, me vino una demanda por $3 millones y yo no tenía ni dónde caerme muerto y me estaban Dios demandando por mío. $3 millones. Imagínate tú. Hasta el carro lo debía, imagínate, ¿sabes? Lo estaba pagando por cuota y mi Sí, cosa. sí. Y yo, Dios mío, y él siempre estuvo ahí comandando esas cosas. Incluso hoy en día, cuando a veces se presentan situaciones, porque todos estamos expuestos a situaciones, sobre Así todo en un mundo tan dinámico como el mundo del espectáculo, Así es. que tienes que estar aquí, firmas contratos allá y vienes acá y todo ese tipo de cosas. Cuando las cosas se ponen pequeñas, mi mujer me hizo entender algo importantísimo, es que dice, tranquilo, mi amor, todo va a salir bien. Recuerda que tienes un buen abogado en el cielo. Eso es así. Y me ha ayudado Y que nu- muchas y que- veces. Y que nunca te abandona porque siempre está ahí. Definitivamente como tu ángel más fiel y tu guardián. No hay ninguna duda. Ven acá, Daniel, ¿y en qué momento te diste cuenta de que eras famoso, de que habías triunfado, de que la gente te reconocía y que tenías que como que, oye, yo tengo que convertirme ahora en un hombre de bien? No puedo estar aquí ni tirando los celulares, ni puedo estar agresivo, ni puedo estar buscando pleito, ni nada de eso. Cuéntame. Bueno, primero me di cuenta de que era famoso. Después fue que llegué a la otra conclusión de que tenía que portarme bien. Porque O sea, eso pasó hubo después. hubo una parte donde era famoso y me portaba mal igual. Pero yo no sé, yo creo que cuando vi la primera valla de la ciudad, cuando yo vi mi cara por primera vez en una valla, yo dije, caramba, como que la cosa está surtiendo efecto. Y ni siquiera fue en Caracas, no había llegado a Caracas. Fue una campaña que hice para una lotería en la ciudad de donde yo soy, de Maracaibo. Y entonces cuando... ¿Naciste en Caracas o en Maracaibo? Nací en Caracas, pero me Pero crié en te criaste Maracaibo. en Maracaibo, o Los sea que maracuchos nacemos donde nos da la gana. Sí, eso no, es verdad. no me vas a confundir, no me Eso vas a está- confundir. Eso está bueno. Sí. Bueno, tengo muchos amigos de Caracas, pero también tengo muchos amigos de Maracaibo y la verdad es que los amo igual. No me vengas con eso, porque mira, tú lo vas a entender bien. Ok, muy bien, Es vamos como a si ver. yo fuese de Ponce. ¿Ya entendiste? Ok, Ok, ahora te entendiste. entendí. Ahora sí entendiste, o sea, ¿verdad? En Puerto Rico sabes que tienen un refrán que dice Ponce, Ponce y lo demás Ponce es y lo parking. demás es estacionamiento, parking. Parking, sí. O sea que lo demás, en otras palabras, no sirve. No, perdón, eso es lo que dicen los ponceños. Yo quise repetir Trataste. Pero es como si yo fuese de Ponce, más o menos. Esos somos los maracuchos. Ok, que un orgullo. Sí, es una brutal. cosa, yo creo que hasta enfermiza. Yo no sé por qué, pero no Tú sé. sabes no. una cosa, que hay dos regiones en Puerto Rico, que posiblemente eso pasa también en Venezuela. Por ejemplo, la región de Ponce, que es el área sur, y la región de Mayagüez, de donde yo Claro. soy, que es el área oeste. Son personas como muy orgullosas de sus pueblos. Muy orgulloso. Y nosotros orgullosas. somos así. Sí. Y no importa si nuestra ciudad se está cayendo, es la más bella del mundo. Así es más, es. tenemos gaitas que dicen, esta es la ciudad más bella que existe en el continente, tiene lago, China y puente. Y gaita y hospitalidad, tiene el sabor y la gente de más alta calidad. Oye, yo quiero Imagínate tener un Miguel ahí. Menos mal. Mira, mi apuntador, me encanta la idea. Oye, si pudieras hablarle a este joven impulsivo que soñaba con ser torero, ¿qué tú le dirías hoy? Cuida mejor el dinero. Muy bien, un buen consejo. ¿Qué le diría? Ya hablando en serio. Le diría que date la oportunidad que todo va a salir bien. Pero ven acá, eso de cuida bien el dinero, eso es un buen consejo para todos los Claro. jóvenes. Que estabas muy botarata en un momento dado. Siempre, todavía. Todo el tiempo estabas ahí. Sí, todavía. No sé, el dinero tiene un valor muy relativo para mí. Había un personaje muy bueno en la televisión venezolana que se llamaba el hermano Cocó, Ajá. que siempre decía, yo no toco ese cochino dinero, yo lo gasto, hermano. Entonces yo más o menos me he comportado así. Claro, los años te van dando algunas lecciones, unas más duras que otras, y entonces he aprendido a ser un poquito más cuidadoso, diríamos con eso, respetuoso con él. Qué bien, si es que
verdaderamente cuando en la medida que vamos creciendo, ¿verdad? Y madurando un poco más, nos damos cuenta que a lo mejor en un momento dado, pues no valoramos el dinero y el dinero realmente puede ser un resultado del sacrificio que uno hace. Eso es verdad. Porque los artistas en general, los animadores, los conductores como tú, de alguna manera como yo, pues a veces ganamos el dinero y otros nos administra. Y entonces como que no aprendemos a darle ese valor. O sea, cuando vamos creciendo ya, que vamos diciendo contra, si yo hubiese tenido la madurez que tengo hoy, hubiera hecho esto diferente. Distinto, sí. Sería, por ejemplo, a mí me ha ido muy bien cuando otro me lo ha administrado. Cuando lo administro yo, es que Es que lo botan. Además, recuerda que yo tengo una relación con el matrimonio y el divorcio un poco extraña, ¿no? Eso es como un tic nervioso para mí. Yo como que perdí la cuenta. No, es un tic nervioso, sé que ¿sabes? ahora tenemos a Ale. Ale que está ahí, gracias a Dios. Ale, esperamos que eso dure muchísimo. Bueno, ya llevábamos 13 años juntos, pues es un récord para mí. Eso está fabuloso. Pero como que me dijiste 1, 2, 3, yo perdí la cuenta. Ya van 4. 4, ok. Más las que no me han contado. Bueno, supuestamente la tercera es la vencida, pero esta es la cuarta. Exacto. La cuarta y también hay otro refrán que dice que no hay quinto malo, o sea que no sabes. Ay, no quiero que Ale, yo no tengo nada que ver con esto, que quede claro. Pero él está muy feliz hablando de ti, de todas esas cosas, así que tranquila. Bueno, yo sé que dentro de todo lo que tú has hecho en tu carrera, siempre le has puesto ese pique, tus anécdotas, tus bromas, tu propio estilo. ¿Recuerdas alguna situación donde tuviste que romper el molde y irte fuera de lo que es el libreto y la gente dijo, ¿pero qué pasó aquí? O sea, como que, ¿qué le pasó a Daniel? Sí, yo creo que hacer un programa como los que hacíamos antes, ya no se estilan en la televisión, un programa maratónico como Sábado, tú tenías que pasar desde las 4 hasta las 9 de la noche presentando cosas. Sí. Y a veces eran musicales, a veces eran situaciones, a veces eran reencuentros, a veces eran concursos de baile, a veces eran concursos, a veces eran competencias juveniles, competencias estudiantiles, competencias entre hombres y mujeres. Entonces tuve que hacer muchas cosas, pero yo creo que donde empezó a establecerse el verdadero estilo mío como un conductor, como un animador, fue cuando empecé a hacer la guerra de los sexos, porque haciendo la guerra de los sexos tuve que caerle a patadas a todo lo que se suponía que debía ser un conductor de televisión para aquel entonces. No sé si lo recuerdas, pero hace unos años atrás ser conductor de televisión era un señor que se paraba ya de cierta edad, por cierto, muy serio, con un dominio maravilloso del idioma y con un vozarrón y una cosa que era incapaz de tirarse al piso o ponerse a jugar con otro invitado. O hacer travesuras. Crear emociones diferentes. Exactamente. Entonces yo creo que ahí hubo como ese parteaguas en mi carrera y luego hicimos otro proyecto que fue maravilloso, no sé si se vio internacionalmente, que se llamó El Precipicio, que era como una especie de caja donde la gente cantaba, si cantaba bien, pasaba a la final y si no, se abría la caja y caía dentro de ella. Entonces eso lo hicimos con gran éxito para Venevisión y eso de los 20 bloques que tenía Sábado llegó a tener 18 bloques. Wow. Y yo tenía un trío de compañeros, ahí éramos el Moreno Michael, Larry Martínez, que un comediante venezolano, gran imitador que imitaba a Juan Gabriel. Tenía a otro comediante que hacía una señora de cierta edad amargada, doña Gumercinda, que es Josué Gil, y tenía a un mini chacal. Así como don Francisco tenía su chacal, yo tenía mi chacalito, que era chiquitico, y con la anuencia de don Francisco, que no dejó hacerlo. Entonces, eso era una absoluta locura. Y entonces se implementó un momento de hacer televisión en Venezuela que me da mucha risa cuando los muchachos que hacen redes sociales se visten de mujer o hacen una locura u otra y dicen, es que somos frescos y estamos innovando haciendo cosas que nadie hizo. Así es. Pero mira, es que si miramos y nos ponemos un poco, ¿verdad?, a analizar, la realidad es que conducir un programa de 4 horas, un sábado o un domingo, donde se supone que la gente esté descansando, tienes que utilizar esa creatividad y buscarla de donde sea. O sea, este estilo que tú lograste y has logrado, un poco utilizando esa herramienta del buen humor, lograr refugiarte en despertar emociones en las personas, me parece importantísimo. O sea, rompiste, en mi entender,
un molde. Rompiste el molde de ese conductor, como tú bien señalabas, así muy bien vestido, Sí, serio. con una voz muy gruesa, Sí. donde no se podía salir del libreto. O sea, realmente yo creo que le diste una chispa, ¿verdad? Gracias, Un muchas pique, una picardía diferente a los programas, que obviamente el éxito se vio. Y fue en Puerto Rico. Y fue en Puerto Donde Rico. yo me di cuenta. Viste lo que los estaba- puertorriqueños. No, es que yo me di cuenta porque me invitaron a una preventa del canal donde se transmitía la guerra de los sexos. Y cuando llegué a Puerto Rico, la manera de reaccionar de la gente, yo decía, ¿por qué está esa gente aquí en el aeropuerto? Y dice, por ti, Daniel. Y yo, ¿por mí? Y así fue. Llegó un momento que hicimos La Guerra de los Sexos, era el programa número 1 de la televisión puertorriqueña, y el programa número 2 también lo hacía yo, que era Anda Palcará. Fue un momento muy intenso para mí. Y ahí entendí lo que estaba pasando con mi carrera internacionalmente y lo que la Definitivo. gente esperaba de mí. Yo recuerdo que iba a un programa como con el Gangster. Sí, claro. Con mi pana el Gangster. Muy querido. Y el Gangster de repente me ponía una situación y yo salía con otra. Porque estaban poniéndome a prueba hasta dónde yo podía llegar. Una vez me explotaron una cocina y una vez vino Carlos Ponce y me hizo otra cosa. Pero parte del libreto o cosas que salían así yo creo espontáneas. que ellos venían de ver a este loco que jugaba todos los sábados en la Guerra de los Sexos, se subía, se disfrazaba, comía, se tiraba al piso, canta. Entonces, y dije, caramba, ¿verdad? Y en ese momento me acuerdo que yo me convertí en otra cosa. Y entonces cuando me presentan en la preventa, que me acuerdo que fue en Bellas Artes. En Bellas Artes, en Santurce, ¿verdad? Ah, sí. En Bellas Artes, En el Centro de Bellas Artes. en el Centro de Bellas Artes, habían puesto un sofá así y la cosa, y dice, bueno, y ahora el animador de La Guerra de los Sexos, el Sábado Sensacional, Miss Venezuela, tal, Daniel Sarcos. Y yo en vez de entrar así normalmente, entré brincando por ese sofá, agarré el agua y todo el mundo... Y todo el mundo se reía y yo decía, Dios mío, es que esto es lo que estaban pensando que iba a pasar cuando yo llegara. Y fíjate que fue tan estruendoso que me ofrecieron hacer Objetivo Fama para quedarme. Wow. Y después terminé haciendo Anda Palcará durante unos cuantos meses. Ahora actualmente te comenté tras este podcast que se está dando el programa de Objetivo Fama. Sí, qué Lo chévere. volvieron a replicar. Bueno, hace 21 con años una ese nueva programa. versión, sí. Hace 21 años. Eso fue en el 2004, creo que fue eso, el 2003. Wow, mira cómo ha pasado el tiempo. Sí, está muy activo ahora mismo. Qué bueno. Oye, Daniel, sé que has trabajado en distintos continentes. Esto de poder adaptarte a un público y a otro, ¿te ha costado mucho trabajo? Las culturas, cómo dentro de lo que es tu estilo, utilizando ese humor que te caracteriza y ese levantamiento de pasiones, ¿cómo tú te adaptas con los públicos? Creo que he aplicado una fórmula que nadie me la enseñó. Y una vez lo conversaba con el tío Mario, con don Francisco, y me aplaudió la manera de hacerlo. Cuando yo, por ejemplo, me tocó trabajar en Puerto Rico, ¿sabes lo que hice yo con mis compañeros de trabajo? Les pedí que me prestaran un libro de historia de su hijo de primaria. Y me leía el libro de historia antes de empezar a trabajar. Y cuando iba a República Dominicana hacía lo mismo. Y a mí me gusta mucho escuchar a la gente. Sabes que el que se dedica a lo que nosotros hacemos, por lo general termina teniendo un vicio terrible, que es que quiere escucharse él todo el tiempo. Y eso es terrible. ¿Sabes? Y yo creo que yo he pasado por esos momentos en que solamente me quiero escuchar yo. ¡Qué fastidio! Escucha a los demás, que ahí es donde se aprende. No hablando, es escuchando cómo se aprende. Entonces, eso lo he aplicado en todos los países donde me ha tocado trabajar. Porque lo veo con ingenuidad y lo veo desde la visión de un niño. ¿Cómo se enamora el niño de su patria? A través de sus maestros, a través de sus padres, escuchando a sus abuelos, y cuando va a la primaria le empiezan a contar la historia de cómo se consolidó este país y quiénes fueron las personas que lo hicieron, por cuáles razones, y ahí se va construyendo el acervo
cultural y emocional de una persona. Entonces, yo creo que la mejor manera de entender a un país es entenderlo desde la perspectiva de un niño. Qué bien, qué interesante, fíjate, yo creo que tienes toda la razón. Y hasta hace poco tenía en mi Indiscutiblemente. casa, lo que pasa es que son tantos los divorcios que voy perdiendo cosas en cada uno de ellos, pero en una de las bibliotecas yo tenía los libros de todos los países donde me ha tocado, los libros de ¿Cuántos primaria. hijos tienes? Tengo 3 hijos. 3 hijos. ¿De qué Ah. edades? Tengo una de 37 años, que solamente es un año menor que mi mujer. Ave María. Tengo una de 15 años, que se llama Carlota. Tengo uno de 6 añitos, que es Daniel Alejandro. Tengo una nieta que tiene ya 16 años, Wow. va para 17 y se llama Vicky. Entonces, mi hijo de 6 años tiene una sobrina que es 11 años mayor que Esas cosas pasan. Sí, es como raro. Yo mejor no sigo sacando cuenta. Porque, Porque si no, aquí vamos a fallar en las sí, matemáticas. me vas a ver. Contarme Oye. fallas las matemáticas y no las piernas, todo está bien. Habiendo tenido, ¿verdad?, ciertas relaciones ya, esta es la cuarta y no esperamos que sea más ninguna. con Esperemos la que ayuda así de sea. Dios. ¿Qué te han enseñado tus parejas anteriores sobre lo que es la paciencia, la comunicación, la conciliación, la madurez? Yo creo que yo he tenido la suerte de encontrarme con grandes mujeres que han tenido paciencia, han sido conciliadoras y han sido muy maduras. El del problema he sido yo, he de confesarlo. Pero en el caso de Alessandra, con quien tengo 13 años de relación, ya Alexandra Villegas. Alessandra Villegas, sí. Ella es, primero, una gran conciliadora. Segundo, tiene una gran pasión por vivir las cosas. Y quizá en eso, aunque nos llevamos 20 años de diferencia, creo que yo tengo el enamoramiento y la ingenuidad de una persona 20 o 25 años menor que yo. Quizás por eso no siento el cansancio de los aviones, ni siento la repetición de hacer las cosas, ni he llegado al punto en donde todo el mundo empieza a pensar, oye, ya no estoy para esto, ¿hasta cuándo? No. A mí sí me gusta hacer lo que hago y voy a seguir haciéndolo hasta que la gente me diga, ay, ya, Daniel, cuando la gente no me vea, yo me retiro, pues, porque esos son mis jefes, esa es la carta de despido. Eso es así, totalmente. Señora, usted ya no lo ven más, ni nadie le compra un boleto, ni nadie escucha lo que usted hace. Ah, bueno, con permiso, gracias, me voy a retirar. Pero Así entre es. tanto la gente me apoya y la gente siga aceptando mis invitaciones, pues voy a seguir Es que adelante. la realidad es que, validando lo que acabas de decir, debemos validar que la edad es un estado anímico, o sea, como tú te sientas, tu edad es como tú te sientas, porque Claro. hay personas que tienen 15 años, 20 años, 25 años y se sienten, no quieren vivir, están cansados todo el tiempo, quieren estar encerrados en una habitación. Y hay personas que pueden tener la cantidad de años que sea, su actitud es joven, como tú bien dices, no te cansas, tienes energía, tienes felicidad, así que yo pienso que la edad indiscutiblemente es un número. Fíjate Pero- que yo le digo a mi hijo, disculpa la interrupción, Sí. yo le digo a mi hijo, cuando dice, papá, ¿qué vamos a comer? Y vamos a comer tal cosa. Y le digo, bueno, perfecto, vamos a pedirlo. No, vamos a salir a la calle a comprarlo, vamos a comer en la calle. Pero papá, yo no quiero. No, la vida está allá afuera en la calle. Vamos a salir y comemos y conocer. hablamos con la señora y hablamos con el mesero que nos va a atender y después de eso de repente vemos un dulcito y nos lo comemos o si no, nos regresamos a la calle, pero nos regresamos a la casa. Pero eso de estar encerrado aquí, recibiendo absolutamente todo. Uber Eats, esto. Uber Eats, plataformas, Así es. el mercado te lo traen, Sí, sí. vienen a hacerte la cosa, la tintorería y ve busca la ropa en tu casa. Así es. Si tienes un carro con garantía, los señores van, buscan el carro en tu estacionamiento, es. se lo llevan. O sea, entonces, si seguimos así, Nos convertimos no en sé, antisociales. vamos a pesar 360 kilos cada uno. No, y nos convertimos en antisociales, lamentablemente. y que nos enchufen una matriz y ya, y se acabó. Sí, así es, totalmente de acuerdo contigo. Oye, pero volviendo a Alexandra, Ah, sé que Alexandra ha aportado mucho en tu vida. sí.
en tu Y se ha alma. llevado mucho también. Y se ha llevado mucho hoy Alexandra. Pero dime, ¿qué aportó Alexandra a tu alma? ¿Qué ha aportado Alexandra a tu alma? Mucho. Yo creo que ella vino a redefinir realmente lo que es mi concepto del amor de la pareja. Ajá. A pesar, como te he dicho, que es una mujer 20 años menor que yo, es una sabia de la vida. Y en los momentos más difíciles, cuando las cosas no han ido tan bien como uno espera, ella ha Ella estado está allí, ahí. ella ha estado allí con un optimismo inquebrantable y con unas ganas de hacer cosas inquebrantables. Siempre ve, yo sé que esto va a sonar como a cliché, pero ella es capaz de ver las cosas buenas en el peor de los casos. Y entonces eso me ha ayudado a entender un montón de Fantástico, cosas. fantástico. Es que tiene un alma madura. Sí, la verdad que sí. Un alma madura, que eso es bien importante y te felicito porque es muy difícil de conseguir, hombre o mujer, con un alma madura, con un alma sensible, con un alma empática. Exacto. Eso es importantísimo. Sé que lamentablemente tuviste una situación seria de salud en un momento dado, la artrosis. Sí. ¿Cómo cambió tu vida si de alguna manera la cambió? Sí, yo creo que te decía, cuando joven fui un poco desenfrenado. Ujú. Sufrí 2 o 3 accidentes fuertes en moto, eh, caídas de caballos, eh, caídas de ganado. Yo montaba a veces el ganado y los golpes eran una cosa. Es más, Es que te quedaste con la gana de ser torero. yo no sé, yo creo. Sí. Los empleados de la finca decían que yo era como el ganado para los golpes, que yo agarraba y me quedaba pegado contra un alambre púa, me sacudía y me levantaba. Entonces yo creo que eso me hizo daño, evidentemente, en mi cadera derecha, y llegó un momento en que empecé a sentir un dolor que decía, Una esto no puede molestia. ser normal, esto no puede ser normal, ¿qué está pasando aquí? Esto no es así. Y entonces se me hizo crónico. Y tuve que apelar a muchísimos analgésicos. Para trabajar era un infierno. Me despertaban los dolores en la noche, no dormía bien. Y dije, esto vamos a solucionarlo, porque el diagnóstico era equivocado. La gente decía que yo tengo una lesión en la espalda y decían que era un reflejo de eso. Hasta que dijo un médico, me dijo, no, usted lo que tiene un problema en la cadera. ¿Seguro? Vamos a ver. Y cuando hicieron la radiografía, tenía encajado el fémur en el acetábulo. Wow, por eso no te molestaba tanto. Eso era una cosa realmente increíble. Cuando me operaron, el doctor me dijo, yo no sé cómo tú podías caminar. Cuando fui a la consulta, cuando me desperté, Daniel, apenas hicimos el primer corte, aquello fue, tenías una acumulación de líquido y de daño ahí en ese tejido terrible. ¿Y qué me enseñó? Bueno, me enseñó eso que te repiten desde que eres un niño, que sin salud no hay nada, Eso es así. y tú lo das por sentado cuando estás saludable. Ese es el asunto. Eso es así. Ay, sin salud no hay nada. Sí, claro, nada. Pero la verdad es que es cierto, es cierto. Yo recuerdo haber terminado de trabajar y prácticamente no podía caminar hasta el carro después. Del malestar que sentías. El malestar, porque al momento yo tenía, vamos a suponer, una función a las 8 o una presentación a las 9 de la noche. Yo tipo 7 me tomaba los analgésicos para que a las 9 eso estuviera, tú sabes, chévere, ¿no? Y cuando arrancaba, bueno, sin embargo ahí lo sentía, pero cuando se enfría la cosa, cuando tú Vuelve otra sales vez. ya, que llegas al camerino y ya, la cosa, sabes que el compromiso terminó. ¡Ja! Ahí es que viene el golpe fuerte, el dolor Imagino. fuerte. Y entonces, a veces ni siquiera, a veces esperaba que el público saliera para que no me viera caminar prácticamente arrastrándome para el carro. ¿Y que me tuviste llevaba. que recurrir a alguna intervención quirúrgica? Sí, o me hicieron un reemplazo total de cadera, cadera? exactamente derecha. Y de te la cadera. recuperaste ya del todo. Perfectamente bien, Qué bueno, qué bueno. que pudiste perfectamente tomar bien. esa Es más, decisión. me pusieron 2 movimientos nuevos. Ah, sí. Sí, sí. Ay, Alex, No puedo hacerlos aquí, pero bueno. Alexandra nos contará. Es más, vamos a llamar a Alexandra porque ahora me da curiosidad. Bueno, de todas maneras, no todo puede ser situaciones de salud. Claro. Hay que hablar también de las cosas alegres, de las cosas que nos mantienen vivos y nos mantienen energéticos y nos mantienen con deseos de seguir haciendo cosas. Sé que por ahí acabas de hacer un nuevo tema musical junto a ese gran productor Emilio Estefan.
Yo no soy diferente. Exactamente. Cuéntame más. Ese es un tema que es de Emilio Estefan y de Gianmarco. Ujú. Y yo lo escuché después de llegar de un viaje de Perú en marzo. Ellos son los compositores. Ellos son los compositores. Y dije, esto es una cosa maravillosa. Esto lo voy a convertir en una gaita zuliana, que es el ritmo que identifica a la región de donde yo soy. Y fuimos armando y armando el tema. Y después empecé a invitar a algunos amigos porque el tema Yo no soy diferente habla de cómo nos tratamos los inmigrantes. ¿Por qué nos vemos distintos si somos del mismo sitio? ¿Por qué Claro. nos tratamos así si todos tenemos el mismo norte? ¿Por qué nos tratamos así si somos todos la misma gente? Porque a veces uno Claro. cree que el desprecio al inmigrante viene del norteamericano o del europeo o del... No. A veces viene de nosotros Nosotros mismos mismos. los latinos, que nos maltratamos cuando nos toca ser inmigrantes. Entonces, yo que he tenido la suerte de viajar por tantos países, que he visto cuando nos quieren, pero también he visto cuando nos desprecian. Cuando nos desprecian. Dije, este tema lo vamos a grabar. Y así convoqué a Servando y Florentino, a Mauri Gutiérrez de Cuba, a Handy Ventura de República Dominicana, un par de niños maravillosos que se llaman el Gran Paul y David Mar. También participaron Neguito Borjas, Ronald Borjas y el gran compositor y productor y cantante venezolano Yasmil Marrufo, multiganador de premios Grammys y quedó un tema, yo creo que muy, pero muy ¿Cuándo bonito. sale? Ya lo puedes ver en mi canal de YouTube, Fantástico. Daniel Sarcos TV, o en cualquier plataforma digital. Se llama Yo no soy diferente, Daniel Sarcos y sus amigos. Tenemos que escucharlo, pero ya. Tenemos que escucharlo ya. Me imagino que debe ser bastante impactante y debe llevar un mensaje que todos debemos escuchar. Sí, y lo grabé en la esquina más famosa de mi ciudad, que se llama la esquina del Pozón en el Saladillo, en el barrio más tradicional, que queda tan solo a 2 o 3 cuadras de la Basílica de la Chiquinquirá, o sea, donde vive y palpita el corazón de la zulianidad. Y ahí yo hice una convocatoria y se metieron como 3.500 personas. Ya cuando tengas chance o cuando tengan chance Sí, de sí, ver el sí. video, van a sentir la energía Ahora que mismo se estamos respiraba ahí. invitando a todos los que nos están viendo y escuchando aquí en Ámbar con Alma que se metan a YouTube. Vamos a repetirlo otra vez. Yo no soy diferente en mi canal, Daniel Sarcos TV. Así mismo es. Así que yo estoy ya, cuando terminemos aquí, rápido lo vamos a ver porque me lo quiero disfrutar. Daniel, con más de 3 décadas de carrera, ¿qué consideras que ha sido tu mayor legado? Creo que llevar el estandarte venezolano a sitios donde yo creo que no había llegado. Por ejemplo, que un artista venezolano pueda llevar las riendas de la esquina más famosa del mundo, que es el Times Square, para recibir un año. Eso era difícil de pensar. O que mi trabajo haya llegado a Rusia en el marco del Mundial de Fútbol. O grabar frente al Ballet Bolshoi, o no sé, a tantos sitios que he llegado, no solamente, y no lo hago como a título personal, porque llega un momento en que uno deja de tener nombre para convertirse en el venezolano ese, el animador venezolano. Ah, ¿viste el venezolano lo que hizo? Entonces, creo que tengo el orgullo y el legado de haber llevado mi gentilicio de una manera digna a muchísimos escenarios. Fantástico. Si tuvieras la oportunidad de darles un mensaje recordando al Daniel chico, que nació en Caracas y creció en Maracaibo, pero de alguna manera proyectándolo a los jóvenes que nos están viendo y nos están escuchando, ¿qué le dirías? Que se den la oportunidad, que las cosas están más cerca o las metas están más cerca de lo que uno cree. Y yo siempre cuento esta anécdota. Yo cuento la anécdota que yo era animador del Hotel del Lago en Maracaibo. Yo era el que hacía las fiestas, los días de la secretaria, los días de la madre, el día del padre, todo eso lo animaba yo. Entonces, como era parte del equipo del Hotel del Lago, cuando los artistas iban a hacer el Festival de la Orquídea,
de Sábado Sensacional, ellos me conseguían una habitación justamente en el pasillo hacia donde van las suites. Entonces yo era el único que podía entrevistarlos. Y ahí estaba en el cuarto y me decían, como era parte del equipo, me decían, va subiendo Chayanne, va subiendo Franco De Vita, va subiendo no sé quién. Así me iban diciendo. Claro. Y entonces yo los esperaba y lograba esas entrevistas que nadie más podía lograr. Claro. Y fíjate que tan solo un año después estaban los muchachos de Maracaibo esperando en una habitación para entrevistarme a mí. Para que tú veas. Porque Así ya es. era el conductor oficial de ese Claro, festival. claro. Entonces, eso fue una cosa que me estremeció y es verdad. Las cosas están más cerca de lo que uno piensa. Así Uno es. lo que tiene es que prepararse y darse la oportunidad. Darse la oportunidad. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que es un mensaje positivo, es un mensaje claro, transparente y que todos debemos escuchar. O sea, porque a veces nosotros mismos somos nuestro propio impedimento. Ujú. A veces no miramos las cosas con esa ley de la abundancia, con esa ley de que hay una ventana de oportunidades, porque no todo es color de rosa en esta carrera sobre todo. O sea, se cierran puertas, se abren otras. Y yo soy de las que pienso, y yo creo que lo he podido ver, ¿verdad?, a través de tus palabras, que a veces cuando una puerta se cierra, se siguen abriendo muchísimas otras. Eso es definitivo. Y uno va madurando, uno va creciendo de ser ese niño impulsivo, que cometía errores, que buscaba pleito, que se iba a las trompadas. Pues mira, la asertividad la pudiste canalizar correctamente, le agregaste tu ingrediente principal del humor y has convertido de tu figura una figura digna de admiración. Ay, gracias, muchísimas gracias. Indiscutiblemente. No tengo palabras para darte las gracias por haber abierto tu alma aquí conmigo, por habernos demostrado que eres un ser humano espectacular, Gracias. que eres un ser humano muy eso. con los pies en la tierra, como dije, digno de admiración, no solamente por lo que has logrado, sino por lo que vas a seguir logrando y por lo que eres hoy día. Amén. Te deseo el mayor de los éxitos, que sigas haciendo reír a todo el mundo, muchos proyectos por venir, muchos sueños por cumplir y que hagas muy feliz a Alexandra. Ah, sí, claro, de eso me estoy Alexandra, encargando. De eso, hay de que eso. conocerla. Sí, cuando quieras la puedes conocer. No, mentira. Gracias a ti, gracias a ese pueblo que yo quiero tanto y que representas, que es a mi gente de Puerto Rico. 1.000.000 de gracias por siempre Y haber sé- sido tan generosos conmigo. Sé que te adoran y vamos a ver qué oportunidad tenemos de llevarte a Puerto Rico, que te vuelvan a ver y que te podamos disfrutar. Me encantaría nuevamente que invitaras al público a que vayan a tu canal de YouTube y que puedan entonces ver esta gran obra que Yo No Soy Diferente. Gracias. Así que menciona también tus redes de paso. Gracias, muchísimas gracias, Ámbar. Un abrazo inmenso para todos. Soy Daniel Sarcos. Mi canal de YouTube es Daniel Sarcos TV y allá hay un mensaje hermosísimo de hermandad latinoamericana. ¿Por qué nos tratamos distintos si todos somos la misma gente? Un abrazo inmenso para todos los que nos están viendo y particularmente en este caso para mi gente de Puerto Rico. Se les quiere mucho. Yo ojalá pronto pueda estar por allá comiendo cuerito allá Ay, qué rico. por Guabate, ¿ok? Ave Vamos María. a comer El lechón del el cuerito del lechoncito, el lechón. cuerito de lechón en Guabate. Me encantaría poder. O Piñones, si no tenemos mucho tiempo, salimos ahí, nos vamos a Piñones que queda a Y minutos. una alcapurria riquísima, Claro unos que sí, unos bacalaitos. bacalaitos, Ay, una Dios mío, cosa ya de me eso. dio hambre. Bueno, y ustedes, amigos, recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Ámbar con Alma. Hasta la próxima. He disfrutado esta entrevista de una manera maravillosa. Y yo, mi amor, muchísimas Recibe gracias. Un beso y un abrazo. Gracias, muchísimas gracias. Ámbar con alma. Ámbar con alma, luz que nos inspira, fuerza que abraza. Cambiemos el mundo, paso a paso en este podcast, tocando las vidas, conectando las almas. Esto es Ámbar con alma.